Algunas personas han visto cosas que no deberían existir. No sombras. No ruidos extraños. Personas. Personas que aparecen en lugares donde nadie debería estar. Y el problema no es lo que hacen. El problema es que después descubren algo. Esa persona murió. Ese lugar estaba vacío. O ese momento ocurrió años atrás. Las 3 historias que escucharás hoy fueron reportadas por testigos reales. Y todas tienen algo en común. El encuentro fue breve. Silencioso. Casi normal. Hasta que entendieron que no estaban frente a alguien vivo. Y después de escuchar esto, tal vez empieces a preguntarte: ¿a quién has visto, sin darte cuenta? El hombre del tercer piso. Ricardo llevaba 5 años trabajando como guardia de seguridad nocturno en un edificio corporativo en Guadalajara. Era un trabajo tranquilo. Demasiado tranquilo. Después de las 8 de la noche, el edificio quedaba completamente vacío. Las luces se apagaban piso por piso. Los elevadores quedaban en modo automático. Y el único sonido constante era el zumbido del sistema de ventilación. Ricardo tenía una rutina muy simple. Revisar las cámaras. Hacer rondas cada hora. Y esperar a que amaneciera. La noche del 14 de octubre parecía igual a todas las demás. Hasta las 9:17 de la noche. Una alerta apareció en el monitor. Movimiento detectado piso 3. Ricardo frunció el ceño. Ese piso estaba cerrado desde hacía meses. Varias oficinas habían quedado vacías después de que una empresa se mudara. Abrió la cámara del pasillo principal. Y ahí lo vio. Un hombre. Caminaba lentamente por el corredor. Vestía traje oscuro. Camisa blanca. Sin prisa. Sin mirar a los lados. Como alguien que conoce el lugar. Ricardo pensó que tal vez algún empleado había regresado por algo olvidado. Pero había un problema. El acceso principal estaba cerrado. Y nadie había entrado después de las 8. Tomó el radio y avisó al supervisor. Sin respuesta. Así que decidió subir. El elevador tardó unos segundos más de lo normal en llegar al tercer piso. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba vacío. Silencio total. Ricardo caminó lentamente revisando cada oficina. Puertas cerradas. Luces apagadas. Nadie. Regresó al elevador con una sensación extraña. No de miedo. Más bien, de confusión. Cuando volvió a la cabina de seguridad, revisó las cámaras otra vez. Y su estómago se tensó. El hombre seguía ahí. Ahora estaba de pie frente al elevador. Justo donde Ricardo había estado unos minutos antes. Inmóvil. Mirando directamente hacia la puerta. Como si estuviera esperando. Ricardo retrocedió en la grabación. Vio el momento exacto en el que él entraba al elevador. Y unos segundos después, el hombre aparecía en el pasillo. Desde el fondo. Caminando lentamente hacia el elevador. Pero había algo más. Algo que Ricardo no había notado antes. El hombre no proyectaba sombra. Y tampoco activaba otros sensores del sistema. Como si la cámara lo registrara, pero el edificio no. Ricardo llamó al técnico de mantenimiento para revisar el sistema. Mientras esperaba, siguió observando el monitor. El hombre no se movía. Solo estaba ahí. De pie. Quieto. Durante casi 10 minutos. Hasta que, de repente, giró la cabeza. Directamente hacia la cámara. Y sonrió. No fue una sonrisa natural. Fue lenta. Tensa. Como si el rostro no estuviera acostumbrado a hacerlo.
Ricardo sintió un escalofrío. Apagó el monitor por unos segundos. Cuando lo encendió de nuevo, el pasillo estaba vacío. El técnico llegó una hora después. Revisaron el sistema completo. No encontraron fallas. Pero cuando reprodujeron la grabación, el hombre seguía ahí, perfectamente visible, sin interferencias, sin distorsión. Era una imagen clara. Al día siguiente, el administrador del edificio quiso ver el video. Y al observar el rostro, se quedó en silencio. Preguntó si podían hacer una copia. Luego le mostró a Ricardo una fotografía antigua del personal. El rostro coincidía. Era un empleado llamado Héctor Salinas. Había trabajado en una de las oficinas del tercer piso 3 años antes. Según el registro, Héctor había sufrido un infarto durante una jornada nocturna. Lo encontraron en el pasillo, frente al elevador, exactamente en el mismo lugar donde apareció en la grabación. Después de eso, la empresa dejó el piso vacío durante meses. Ricardo pidió cambiar de turno, pero las cosas no terminaron ahí. Una semana después, a las 9:17 de la noche, el sensor del tercer piso volvió a activarse. Ricardo no subió esa vez. Solo abrió la cámara. El pasillo estaba vacío, pero el elevador del tercer piso se abrió y se cerró, sin que nadie entrara. Desde ese día, Ricardo dice que hay algo que nunca volvió a hacer. Ya no mira las cámaras del tercer piso después de las 9. Porque según él, el hombre no siempre aparece. Pero cuando lo hace, no está caminando. No está esperando el elevador. Está de pie, frente a la cámara, mirando directamente hacia él, como si supiera que lo están observando. Porque lo más inquietante de esta historia no es la grabación, no es el rostro, no es la coincidencia, es la hora. Cada vez que aparece, son las 9:17 de la noche, la misma hora en la que, según el reporte médico, el corazón de Héctor Salinas se detuvo. Y ahora la pregunta es, si el tercer piso está vacío, ¿para quién sigue esperando el elevador? La habitación 202. Laura trabajaba en el turno nocturno de un pequeño hotel en Monterrey. No era un hotel de lujo, pero tampoco era un lugar descuidado. Tenía 3 pisos, un lobby pequeño, y durante la noche casi siempre estaba vacío. Laura había elegido el turno nocturno por una razón: tranquilidad. Después de la medianoche, las llamadas eran raras. Los huéspedes dormían. Y el trabajo consistía básicamente en vigilar el sistema y atender cualquier emergencia. Durante más de un año, nunca había ocurrido nada fuera de lo normal. Hasta la madrugada del 12 de marzo. Eran las 2:43 de la madrugada cuando el teléfono interno sonó. Laura miró la pantalla. Habitación 202. Contestó. Recepción, buenas noches. Silencio. Pensó que la llamada se había cortado. Pero entonces lo escuchó. Respiración. Lenta. Profunda. Muy cerca del auricular. Señor, ¿necesita algo? La respiración continuó unos segundos más. Y luego, la línea se cortó. Laura abrió el sistema para verificar la habitación. La 202 estaba desocupada. Había sido limpiada esa misma tarde. Pensó que era un error del sistema. O tal vez una interferencia en la línea. Pero 2 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Habitación 202. Esta vez, Laura contestó con más firmeza.
Recepción. Silencio. Respiración. Más lenta que antes. Como si quien estaba del otro lado tuviera dificultad para hacerlo. Laura sintió un nudo en el estómago. Colgó. Y decidió revisar el historial del sistema. No había registro de check-in. No había llaves activas. No había consumo eléctrico en esa habitación. Todo indicaba que estaba vacía. A las 2:51, el teléfono sonó por tercera vez. Laura ya no contestó. Llamó al guardia de seguridad y le pidió que la acompañara a revisar el piso. Subieron juntos. El pasillo del segundo nivel estaba completamente en silencio. Las luces de emergencia daban una iluminación tenue. Cuando llegaron a la habitación 202, el guardia probó la puerta. Estaba cerrada. Con llave. Laura abrió con la tarjeta maestra. La puerta se abrió lentamente. La habitación estaba vacía. Cama hecha. Cortinas cerradas. Aire acondicionado apagado. Pero había algo fuera de lugar. El teléfono de la habitación estaba descolgado. Y el cable se movía suavemente. Como si acabara de soltarse. El guardia lo volvió a colocar en su base. Revisaron el baño. El armario. Debajo de la cama. Nada. Antes de salir, Laura miró el reloj de la habitación. Marcaba las 2:58 de la madrugada. Cuando regresaron a recepción, Laura revisó el sistema nuevamente. A las 3:02. El teléfono sonó otra vez. Habitación 202. Esta vez, el guardia estaba a su lado. Laura contestó en altavoz. Silencio. Luego, la respiración. Pero esta vez era diferente. Irregular. Entrecortada. Como alguien que está luchando por respirar. El guardia tomó el teléfono. ¿Quién está ahí? La respiración se detuvo. Y la línea se cortó. A la mañana siguiente, el gerente revisó el registro de mantenimiento y el historial de huéspedes. Fue entonces cuando encontraron algo. 2 semanas antes, un hombre había ocupado la habitación 202. Viajaba solo. Según el reporte, el personal de limpieza lo encontró sin vida en la cama. La causa oficial fue un paro respiratorio durante la madrugada. La hora estimada por el médico. Entre las 2:40 y las 3 de la madrugada. Laura pidió ver el informe completo. Había otro detalle. El huésped había sido encontrado con el teléfono descolgado. Como si hubiera intentado llamar a recepción. Pero nunca alcanzó a hablar. Después de ese día, Laura siguió trabajando en el turno nocturno. Pero algo cambió. Cada madrugada, entre las 2:40 y las 3:00, el sistema registraba actividad en la línea de la habitación 202. Aunque la habitación estuviera vacía. Aunque nadie estuviera hospedado. Aunque el teléfono estuviera conectado correctamente. El gerente decidió cambiar el aparato. Luego el cableado. Luego el sistema completo. El problema continuó. Finalmente, tomaron una decisión. Dejar la habitación fuera de servicio. Durante meses, nadie volvió a ocuparla. Pero aún así, a las 2:43, la línea de la habitación 202 seguía activándose. Laura dice que hay algo que nunca olvidará. Una noche, semanas después del incidente, el teléfono sonó. Pero no era la línea interna. Era el teléfono principal de recepción. Laura contestó. Recepción. Silencio. Y luego, respiración. La misma. Lenta. Pesada. Demasiado cerca del auricular. Laura revisó la pantalla.
No había número. No había origen. Pero el sistema registraba la llamada como interna. Desde una extensión. La 202. Pero lo más inquietante no es la llamada. No es la habitación. No es la coincidencia con la hora. Es algo que Laura descubrió tiempo después. El huésped que murió esa noche había llamado a recepción antes de fallecer. Solo una vez. A las 2:43 de la mañana. La llamada duró 18 segundos. Y en la grabación, no dijo una sola palabra. Solo se escucha respirar. Y ahora la pregunta es, si la habitación lleva meses vacía, ¿quién sigue intentando llamar? El niño de la carretera. Daniel siempre había sido una persona racional. Ingeniero de profesión, poco creyente en lo paranormal y acostumbrado a encontrar explicaciones lógicas para todo. Por eso, durante mucho tiempo, evitó contar lo que le ocurrió una noche en una carretera del norte de México. Porque lo que vio no tenía explicación. Todo comenzó después de un viaje desde Monterrey. Era un trayecto largo, de varias horas, y por cuestiones de trabajo terminó saliendo más tarde de lo planeado. A las 2:30 de la madrugada, la carretera estaba prácticamente vacía. Sin tráfico. Sin luces de otros vehículos. Solo el sonido constante del motor y la línea interminable del asfalto iluminada por los faros. Daniel ya llevaba varias horas manejando cuando lo vio. Al principio pensó que era una señal o algún objeto. Pero cuando se acercó, se dio cuenta de que era un niño. Estaba parado al borde de la carretera. Solo. Descalzo. Con ropa clara que contrastaba con la oscuridad. Daniel redujo la velocidad. El niño no se movía. No hacía señales. No pedía ayuda. Solo estaba ahí. De pie. Mirando hacia el camino. Daniel sintió algo extraño. No miedo. Más bien, una sensación de incomodidad difícil de explicar. Pero también pensó lo mismo que pensaría cualquiera. Un niño no debería estar solo a esa hora. Se detuvo unos metros más adelante y bajó del vehículo. ¿Estás bien?, preguntó. El niño levantó la mirada lentamente. Y fue entonces cuando Daniel sintió el primer escalofrío. Sus ojos eran completamente negros. Sin parte blanca visible. Sin pupilas definidas. Solo negro. Daniel dio un paso atrás. ¿Dónde están tus padres? El niño no respondió. Solo dio un paso hacia él. Y habló con una voz tranquila. Demasiado tranquila para su edad. ¿Puede llevarme a mi casa? En ese momento, el motor del vehículo se apagó. Las luces comenzaron a parpadear. Daniel sintió como el ambiente se volvía más frío. Mucho más frío que el aire de la madrugada. El niño dio otro paso. Daniel retrocedió rápidamente hacia el auto. Intentó encenderlo. Nada. El niño ya estaba a pocos metros. Sonriendo. Pero no era una sonrisa infantil. Era lenta. Rígida. Como si no correspondiera con su rostro. Daniel giró la llave una vez más. El motor arrancó de golpe. No esperó. Aceleró y se alejó sin mirar atrás. Durante varios minutos, el vehículo siguió fallando. Las luces bajaban de intensidad. El tablero se apagaba por momentos. Hasta que, de repente, todo volvió a la normalidad. Daniel pensó que había sido una mala experiencia. Tal vez un niño real. Tal vez su percepción se alteró por el cansancio. Pero al día siguiente decidió reportarlo en una estación de policía cercana. El oficial escuchó su relato sin interrumpir. Luego le hizo una pregunta.
¿A qué altura de la carretera lo vio? Daniel señaló el kilómetro aproximado. El oficial se quedó en silencio unos segundos. Después abrió un archivo en la computadora y giró la pantalla hacia él. Era un reporte antiguo. Un accidente ocurrido años atrás. Un niño había sido atropellado en ese mismo punto. De madrugada. Mientras intentaba cruzar la carretera. La hora del reporte. 2:35 de la madrugada. Daniel sintió un escalofrío. Pero lo que realmente lo inquietó ocurrió semanas después. Durante otro viaje por trabajo. Esta vez decidió tomar una ruta alternativa para evitar ese tramo. El camino era más largo, pero prefería no pasar por el mismo lugar. Condujo durante horas sin problemas. Hasta que miró el tablero. El GPS se había recalculado automáticamente. Y lo estaba dirigiendo de nuevo a la misma carretera. Daniel intentó cambiar la ruta. El sistema no respondía. Minutos después, se dio cuenta de algo peor. El kilometraje marcaba exactamente el mismo punto donde había visto al niño. El mismo kilómetro. La misma hora. 2:34 de la madrugada. Daniel comenzó a sentir ansiedad. Aceleró. Intentando pasar el tramo lo más rápido posible. Y entonces, lo vio otra vez. Al borde de la carretera. En el mismo lugar. Inmóvil. Esperando. Esta vez Daniel no redujo la velocidad. No se detuvo. Pero cuando pasó frente a él, el niño giró la cabeza. Y lo siguió con la mirada. Sonriendo. Cuando Daniel revisó el espejo retrovisor, el camino estaba vacío. Esa fue la última vez que condujo de madrugada. Pero hay algo que Daniel nunca pudo explicar. Cada vez que viaja de noche, alrededor de las 2:30 am, el GPS pierde señal. El tablero parpadea. Y por unos segundos, el sistema marca un destino automático. Un punto en el mapa. El mismo kilómetro. En esa carretera. Pero lo más inquietante no es que Daniel haya visto al niño 2 veces. Ni que el GPS lo dirija al mismo lugar. Es algo que descubrió tiempo después. En el reporte del accidente, había un detalle adicional. El conductor que atropelló al niño nunca se detuvo. Nunca reportó el incidente. Nunca fue identificado. Y según el expediente, el vehículo fue descrito como un sedán oscuro. Del mismo modelo. Del mismo año. Y del mismo color que el auto de Daniel. Y ahora la pregunta es, si ese accidente ocurrió años antes, ¿por qué el niño lo estaba esperando a él? 3 historias. 3 lugares distintos. Un hombre que sigue apareciendo. Una llamada que nunca terminó. Y un niño que aún espera en la carretera. En los 3 casos ocurrió lo mismo. No hubo ataques. No hubo violencia. Solo presencias, repitiendo el último momento de sus vidas. Y eso es lo más inquietante. Porque no aparecieron en lugares abandonados. Aparecieron en espacios normales. Lugares por donde cualquiera podría pasar. Y la verdadera pregunta no es si estas cosas existen. La pregunta es, ¿cuántas veces has estado cerca de algo así? ¿Sin darte cuenta? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. No estamos solos. Quiero saber cuántos de ustedes se quedaron hasta el final. Si te gustan las historias reales y perturbadoras, suscríbete ahora mismo. Porque cada semana traemos casos que alguien vivió y que nadie pudo explicar. Y activa la campana. Porque el próximo video puede ser la historia que no vas a querer escuchar solo en la oscuridad.